En la tierra de Uz, bajo cielos siempre cambiantes y sobre tierras feraces, vivía Job, un hombre cuya vida era la envidia de los pueblos vecinos y un modelo de piedad y prosperidad. Rodeado de extensas praderas donde pastaban sus rebaños y campos que cada año se llenaban de grano, Job era más que un acaudalado terrateniente. Era un devoto servidor de Dios, un padre amoroso y un esposo fiel. Cada amanecer, mientras el sol ascendía tímidamente por el horizonte, Job se levantaba y se preparaba para su ritual diario. Se dirigía primero hacia el altar que había construido en el extremo oriental de su casa. Allí, entre murmullos de oraciones y el crujir de la madera fresca, ofrecía sacrificios por cada uno de sus 10 hijos, implorando la misericordia y la bendición de Dios sobre ellos, temiendo que en sus días de festín hubieran pecado y renegado de Dios en sus corazones. Su vida transcurría entre la supervisión de sus trabajadores, el cuidado de su familia y su compromiso con las prácticas piadosas. La comunidad que lo rodeaba lo respetaba no solo por su riqueza, sino también por su equidad y su benevolencia hacia los menos afortunados. Sin embargo, más allá del entendimiento humano y de la percepción terrenal, en los reinos celestiales se estaba gestando un desafío que pondría a prueba la fibra misma de su fe. Durante una asamblea de seres celestiales, donde los ángeles presentaban sus informes sobre sus tareas y andanzas, Satanás se presentó ante Dios. La conversación se volvió hacia Job, y Dios, con un tono de orgullo paternal, destacó la integridad y devoción de Job. Satanás, el acusador, cuestionó la sinceridad de la piedad de Job, insinuando que su fe era meramente un producto de su prosperidad y tranquilidad. Según él, si todas las bendiciones fueran retiradas, Job seguramente renegaría de su fe y maldeciría a Dios a su cara. Intrigado por tal afirmación, pero seguro del corazón de su siervo, Dios permitió a Satanás poner a prueba a Job, aunque dentro de ciertos límites podría despojarlo de todo, excepto de su vida. En un solo día, la vida de Job cambió irrevocablemente. Mensajeros llegaron uno tras otro con noticias catastróficas. Sus rebaños habían sido robados o consumidos por el fuego del cielo, sus sirvientes asesinados, y sus hijos habían perecido cuando un viento violento hizo colapsar la casa donde celebraban. Job, golpeado por las pérdidas pero inquebrantable en su fe, se postró en el suelo, rasgó sus vestiduras en señal de luto y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Después de haber perdido a sus hijos, sus siervos y toda su riqueza, Job se encontraba en un estado de profundo duelo y desconcierto. Pero su fe se mantenía firme. Satanás, observando la persistente piedad de Job, a pesar de las pruebas iniciales, propuso un desafío aún más grande ante Dios. Satanás argumentó que, aunque Job había perdido sus posesiones y su familia, aún conservaba su salud. Insinuó que el dolor físico era un tipo de sufrimiento más difícil de soportar y que si Job era afligido en su cuerpo, seguramente flaquearía en su fe. Dios accedió a esta prueba. Eran llagas dolorosas y supurantes, tan graves que Job tomaba un tiesto para rascarse mientras se sentaba entre cenizas, símbolo de luto y penitencia. Su aspecto era tan desfigurado por la enfermedad que incluso aquellos que lo conocían no podían reconocerlo. El dolor era constante y agudo, una tortura tanto física como mental que probaba su resistencia al máximo. En medio de esta miseria, la esposa de Job, también consumida por el dolor y la desesperación, lo instó a abandonar su integridad. «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete», le dijo. Sin embargo, este consejo revelaba una perspectiva que Job rechazaba vehementemente. Después de soportar la pérdida de su riqueza, sus hijos y su salud, Job enfrenta una prueba adicional, quizá tan dolorosa como las anteriores: el juicio y el cuestionamiento de sus amigos más cercanos. Este capítulo explora la llegada y el debate filosófico de Elifaz, Bildad y Zofar, quienes llegan con la intención de consolar a Job, pero terminan profundizando su tormento con sus críticas y suposiciones. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat, al oír de todas las adversidades que habían caído sobre Job, decidieron venir juntos para ofrecerle consuelo y apoyo. Al llegar, apenas reconocieron a su amigo.
tan desfigurado estaba por el sufrimiento. La escena era desgarradora. Job, sentado en cenizas, con su cuerpo cubierto de llagas. Conmovidos profundamente, rasgaron sus vestidos y esparcieron cenizas sobre sus cabezas en señal de duelo. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron junto a él en silencio, respetando su dolor, hasta que Job finalmente rompió el silencio. El debate que siguió fue intenso y revelador, estructurado en varias rondas de diálogos donde cada amigo expresaba su visión sobre el sufrimiento de Job y la naturaleza de la justicia divina. Elifaz habló primero, sugiriendo que el sufrimiento es un castigo por el pecado y que Job debería buscar a Dios para restaurar su fortuna. ¿Acaso el inocente pereció? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job 4, versículo 7. Preguntó, insinuando que Job debía haber cometido errores para merecer tal castigo. Bildad fue más directo, afirmando que los hijos de Job habían muerto por su propia impiedad y urgía a Job a arrepentirse. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al poder de su transgresión. Job 8, versículo 4. Sofar, el más vehemente, criticó a Job por quejarse y lo acusó de falta de sabiduría. ¿Sabrás tú las cosas profundas de Dios, o sabrás tú lo perfecto del Todopoderoso? Job 11, versículo 7. Retó instando a Job a reconocer su insignificancia frente a Dios. Job respondió a cada uno de sus amigos, manteniendo su inocencia y expresando su confusión y dolor ante la aparente ausencia de justicia. Afirmó que preferiría morir antes que admitir culpa falsamente. Hasta que muera, no apartaré de mí mi integridad. Job 27, versículos 5. Job desafió la idea de que todo sufrimiento es un castigo por el pecado, presentando su vida como un contraejemplo y lamentando la aparente indiferencia de Dios frente a su miseria. Después de largos debates y dolorosas acusaciones por parte de sus amigos, mientras Job y sus amigos aún estaban reunidos, el cielo comenzó a oscurecerse y un viento poderoso empezó a soplar, creando un torbellino que se acercaba. De este fenómeno natural, la voz de Dios comenzó a hablar, no para ofrecer las respuestas directas que Job esperaba, sino para cuestionar a Job y mostrarle la inmensidad de su creación y la complejidad de su administración. Dios empezó su respuesta no con reprimendas, sino con una serie de preguntas que desafiaban la comprensión y perspectiva de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. Job 38, versículo 4. Estas preguntas cubrían los fundamentos de la tierra, el control de los mares, la creación de la luz y las tinieblas, y los detalles de la naturaleza que solo un creador podría conocer. Cada pregunta servía para ilustrar no solo la omnipotencia de Dios, sino también lo limitado del entendimiento humano. Job y sus amigos habían discutido con la lógica humana, tratando de aplicar su justicia finita a la gobernanza divina infinita. Las preguntas de Dios revelaban cuán poco podían realmente entender sobre los caminos y propósitos divinos. Confrontado con la magnitud de la sabiduría y el poder de Dios, Job respondió con humildad y arrepentimiento. Reconoció su limitación, diciendo, «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Job 40, versículo 4. Job admitió que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él que no conocía. Después de que Job reconoció su lugar y limitaciones, Dios procedió a cuestionar y reprender a los amigos de Job por no haber hablado de él lo que es correcto, como lo había hecho Job. Dios, después de haber dialogado con Job y reprochado a sus amigos por no haber hablado lo correcto sobre él, ordena a Elifaz, Bildad y Sofar ofrecer un sacrificio por sus pecados, instruyendo a Job para que interceda por ellos. En un acto que subraya la importancia del perdón y la intercesión, Job ora por sus amigos y Dios acepta su plegaria. Tras este acto de mediación, la fortuna de Job comienza a cambiar. Dios le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Sus rebaños de ovejas, camellos, yeguas y burros se multiplican asombrosamente, mostrando la generosidad divina y la capacidad de restaurar lo que se había perdido de maneras que superan las expectativas humanas. La comunidad que una vez lo había visto caer ahora testifica su elevación, ofreciéndole regalos y asistencia. Más allá de las riquezas materiales, la restauración de Job también se extiende a su vida familiar. Dios le bendice con 10 hijos más.
7 varones y 3 mujeres. Las hijas de Job son descritas como las mujeres más hermosas de la tierra, signo de la especial bendición de Dios. Job les otorga una herencia junto a sus hermanos, un acto inusual para la época que subraya la restauración total y el estatus renovado de Job dentro de su familia y su comunidad. Job vive después de esto 140 años, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Su vida prolongada es un testimonio del favor renovado de Dios, permitiéndole disfrutar de una era de paz y respeto después de las pruebas que enfrentó. La narrativa nos muestra que Job muere anciano y lleno de días, una frase que resuena con satisfacción y plenitud.